Bueno, ahí están las cifras de pobreza en Venezuela, son tremendamente graves, son francamente lamentables. Ustedes han visto los números, vale la pena ponerlos en contexto para saber de qué magnitud de crisis y de tragedia estamos hablando. Recuerden ustedes, lo que se ha revelado es que 94,5% de los venezolanos son pobres, 94,5% de los venezolanos. Para ponerlo en perspectiva, hay que recordar que en Colombia, después de la pandemia, esa cifra ha llegado a 41%, o llegó al final del año pasado a 41%. En Venezuela, el porcentaje más que duplica el colombiano y supera el 90% de los venezolanos. Pero hay una cifra más delicada, que es la de la pobreza extrema. Gente que vive solo con 1,2 dólares al día, y eso significa pues unas condiciones tremendamente precarias. En Venezuela, 76% de los venezolanos, 76,6% para ser exactos, están en situación de pobreza extrema. ¿Cuál es esa cifra en Colombia? Para hacernos una idea y poder comparar, esa cifra en Colombia es del 15% terminando el año pasado. Es decir, que una vez más es impresionante, se multiplica por 7 o por 8 veces el porcentaje de gente que está en condiciones de pobreza extrema. Y aquí hay que tener en cuenta otro par de disparidades muy significativas que se dan en el caso de Venezuela. Una de ellas es que el número de personas desempleadas que buscan trabajo en este momento en Venezuela supera el número de personas empleadas. Los desempleados son 8.100.000 venezolanos y los empleados 7.600.000. Y de esos empleados, el 50% quisiera trabajar más horas, es decir, el 50% encuentra que está teniendo un trabajo más precario, inferior al que podría desarrollar desde el punto de vista de su potencial de trabajo en términos de horario. Y dos datos finales, uno de ellos, la diferencia entre el sector público y el sector privado en la generación de ingresos y en la cantidad de no pobres que hay en cada uno. Siempre hemos dicho que en Venezuela se creó una máquina de generación de empleo por parte del sector público, pues esa máquina se ha fundido por cuenta de la destorcida petrolera. Los datos son los siguientes: en el sector público, en promedio, una persona gana 12 dólares al mes, los pocos que tienen la fortuna de estar empleados, 12 dólares al mes. En el sector privado, 38 dólares al mes en promedio. El sector público se desinfló por completo. En el sector privado, los que trabajan en el sector privado, solo 10% son no pobres, pertenecen a la categoría de no pobres. En el sector público, solo 4% pertenecen a la categoría de no pobres. Y esto empeora cada vez más. Acuérdense ustedes que de 2013 a hoy, según cifras del Fondo Monetario Internacional, del 2013 a hoy, el PIB se ha reducido en 80%. Estamos en la quinta parte del PIB que tenía Venezuela cuando empezó la destorcida petrolera. La quinta parte del tamaño de la economía anualmente de lo que tenía antes de la destorcida. Hoy en día el PIB venezolano es inferior en tamaño al PIB de una ciudad como Bogotá. Así de crítica es la situación.